orar los unos por los otros. Si hay dos niños en esta congregación que quieren el apoyo de ustedes, su papá está en el hospital y está grave, ¿podemos orar por él? Se llama Marco Mendoza. Favor de orar, estar orando por él. Está grave, lo entubaron, ya tiene neumonía y ya iba mejorando y ahora ya tuvo una recaída y queremos orar en ese momento por él. Dios, tú eres el gran yo soy y tú puedes hacer hasta lo imposible. Y hemos estado orando por Marco durante estos días. Pero por alguna razón él ha tenido esa recaída en su salud física y ahora Dios queremos pedir que entres en acción, por favor, que lo levantes de ese peligro, que lo quites de esta situación. Pido por Nicté, Josmar, pido por Jocelyn, pido por Tere, su suegra también. Y ruego, Dios, que nos ayudes a tener una fe firme en ti. Creemos en lo imposible, creemos, Dios, que eres todopoderoso y creemos que tú tienes todo bajo control. Danos esa fe que necesitamos para mover montañas. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, ya como pueden ver, estamos preparándonos para nuestra EBDB. Mañana hemos invitado a niños para estar aquí con nosotros lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. De lunes a sábado es de 9 a 1 de la tarde. Es para niños de 5 a 12 años de edad. Niños de la iglesia, niños, no importa, si no son de la iglesia, es para todos los niños de 5 a 12 años de edad. Favor de llevar unos flyers para invitar a más niños. Queremos superar a 100 niños esta semana en nuestra EBDB, el Mundial de la Fe. Todavía falta un partido, creo, ¿no? Del Mundial. Aquí están los dos equipos representados del partido de hoy. ¿Ya se cansaron de ver tanto fútbol? Yo sí, ya no quiero ver más. Bueno, quiero ver la final. Y tenemos nuestra actividad de 60 y más hoy. Y tenemos un nuevo juego de futbolito que vamos a estrenar los de 60 y más. Y ya probablemente para la segunda mitad del partido lo vamos a poner aquí en el auditorio para los de 60 y más. O sea, cuando hemos terminado con nuestra actividad, porque vamos a comenzar a mediodía, el partido comienza a la 1, pero comenzamos nosotros a mediodía, ahí vamos a comer juntos. Si tienes 60 o más, estás invitado. O sea, tienes que tener 60 años o más para estar en nuestro club especial de jóvenes de corazón y vamos a tener nuestra reunión hoy a mediodía, por favor. Aparte también tenemos un flyer para nuestros campamentos de verano. Esto es para jóvenes y doy gracias a Dios porque ya tenemos más camiones que van a ir a los 2 campamentos que tenemos para este próximo miércoles en 8, o sea, el 29 y 30 de julio es el campamento 1 de nosotros. El viernes y sábado 31 de julio y 1 de agosto es el segundo y último campamento de jóvenes y estamos llenando camiones de jóvenes no creyentes. Es lo que es la meta,
y queremos motivar a los jóvenes a tomar buenas decisiones en sus vidas. Hay que aprovechar, hay que usar todo lo que tenemos nosotros en nuestra habilidad de hablar con los jóvenes y convencerlos de ir en uno de los camiones. Por favor, hablen. Si tienen algunos jóvenes que quieren ir a nuestro campamento, es importante inscribirlos en la página. Nuestro secretario Ali Castro tiene toda la información. Aparte, hay unos flyers acerca de un English Workshop. Vamos a tener un curso de inglés para niños, jóvenes y adultos. ¿Y saben cuánto cuesta para estar en ese curso de una semana completa, de lunes a viernes? Cero, absolutamente nada. Tenemos nuestra excelente maestra Anita de Vilbis, que va a dar el curso el lunes de 9 a 11. Y luego ese mismo día lunes, pero en la tarde, llegan 6 maestros de Jacksonville, Florida, para tomar el martes, miércoles, jueves y viernes. Deben aprovechar de esa oportunidad para tener cosas muy buenas, para saber mejor cómo hablar y hablar bien, pronunciar bien. No queremos que estén diciendo cosas como run en vez de run, ¿ok? Run, digo run, ¿qué es run? O sea, no quieres decir room, o quieres decir rom, pero no, run es run. Yo no run como antes, ¿ok? Pero todavía puedo run, ¿ok? ¿Ya entendieron? No. Sí, algunos sí. Por eso vamos a tener 3 niveles: los beginners, luego los intermediate, en medio, y luego los advanced, avanzados. Va a haber 3 salones aquí y es de los días 3 de agosto hasta el 7, 3 al 7, lunes a viernes, 3 al 7 de agosto. Todo creyente en Cristo debe buscar todos los días de su vida ser llenos, dirigidos y controlados por el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu no es hablar en lenguas o idiomas como algunos nos quieren decir. Hablar en idiomas es un don espiritual que dejó de existir cuando terminaron de escribir toda la Biblia. Nos dice 1 Corintios capítulo 13 versículo 10. Sin embargo, cuando llegue el tiempo, todavía no había llegado el tiempo, pero Pablo está diciendo a los de Corinto, cuando llegue el tiempo de la perfección. Esto es hablando de cuando Dios terminó de escribir todas las sagradas escrituras. Dice, esas cosas parciales se volverán inútiles, ya no se van a utilizar. Hay cosas o hay dones espirituales permanentes y otros que son parciales. ¿Qué son los dones espirituales? Son habilidades sobrenaturales, especiales, que recibimos del Espíritu Santo en el día de nuestra salvación. Aunque no lo sentí nada de esa experiencia que algunos nos quieren decir, pero en ese momento, en el momento cuando entró a morar en mi cuerpo, ahí en ese momento el Espíritu Santo a mí y a ustedes que son creyentes en Cristo también, nos dio unas habilidades sobrenaturales para ministrar, para edificar a los hermanos de nuestra iglesia o congregación. No son para hacerme un superestrella,
Son cosas que Dios nos da para capacitar a otros, para edificar y ayudar a otros en la iglesia. Y quiero declarar que creo yo personalmente que todos tenemos por lo menos dos. ¿Cuáles son los dones espirituales? Bueno, en 1 Corintios capítulo 12, versículos 8 al 10 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia o conocimiento, según el mismo Espíritu. O sea, el Espíritu Santo también es la tercera persona de la Trinidad, es Dios, Dios el Espíritu, y Él también ha decidido con el conocimiento que tiene también cuáles dones dar a nosotros. A otro, fe. La fe es un don. Y aunque, déjame decir eso también, hermanos, aunque no tengo el don espiritual específico de la fe, todos debemos tener fe, ¿correcto? Algunos tienen una habilidad de tener más confianza en nuestro Dios que otros, pero todos tenemos que tener fe y debemos desarrollar nuestra fe para tener más, porque es por nuestra fe que Dios nos da la salvación. A otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Por un tiempo Dios dio a algunos seres humanos una capacidad de sanar a los enfermos. A otro el hacer milagros, cosas sobrenaturales estaban sucediendo por medio de algunos seres espirituales. A otro, profecía, la habilidad de declarar y decir lo que iba a pasar mañana y más adelante. A otro, discernimiento de espíritus, saber si algo es de Dios o es falso. A otro, diversos géneros de lenguas, que es la habilidad de hablar en otro idioma. No son idiomas de los ángeles desconocidos por todo el mundo, porque en el mero día de Pentecostés, los mismos apóstoles y discípulos de Jesucristo que estaban reunidos en un mismo lugar, unánimes, ya comenzaron a hablar en lenguas o idiomas de 15 diferentes lugares del mundo en aquel tiempo. Todos se habían reunido allí para celebrar el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Y cuando vieron a estos hombres galileos, que quiere decir no educados, los educados estaban en Judea o en Jerusalén. Los galileos eran los que no sacaban buenas calificaciones en la escuela y entonces tenían su trabajo secular. Para ellos no era tan importante estudiar tanto. Y está bien, Dios puede usar a cada uno de nosotros si tenemos diplomas o no. Somos igual de importantes para nuestro Dios, pero se sorprendieron mucho, sobre todo la gente de Jerusalén, cuando vieron a estos hombres de Galilea comenzar a hablar en otros idiomas de su día. Es como si es como si algunos de nosotros comenzáramos a hablar es un mundial por primera vez en 86 años, si me acuerdo bien, en español. O sea, de dos naciones que hablan español. Eso no ha pasado por 86 años, si me acuerdo bien del dato que estaba viendo yo. Pero si comenzáramos a hablar en francés sin haber estudiado. O sea, yo tomé 3 años de francés en la prepa y de nada me sirvió. Pero sin haber estudiado japonés, konnichiwa, creo que es la única palabra que sé en japonés. Coreano, yebuseo, annyeonghaseyo, moksanim, edwin. Eso
bulgogi, y te puedo decir varias comidas, hamuljeon, japchae, kimchi. O sea, eso sí, trato de recordar los nombres de los platos que me encantan, también de las comidas, a donde voy. Indonesia no me acuerdo de nada, nada más me acuerdo del saludo. Después de saludar a la gente en Indonesia, ya siempre la mano iba al corazón. O sea, era saludo y al corazón. Eso era parte de su cultura. Pero de repente, estas personas, sin haber estudiado los idiomas, comenzaron milagrosamente a hablar y declarar el evangelio y hablar bien de nuestro Dios delante de toda la gente que estaba reunida para esta fiesta especial de los judíos. La lista, bueno, esos diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Algo que Dios había establecido como regla era cuando alguien estaba hablando en otro idioma, ya había un intérprete allí para explicar lo que estaban diciendo. La lista completa de los dones espirituales incluye 17 en total. Según 1 Corintios capítulo 12, según Romanos capítulo 12 y según Efesios capítulo 4. Los 17 son, número 1, sabiduría, conocimiento, fe, el don de sanar, el don de hacer milagros, el don de profecía, discernir espíritus, hablar en idiomas, interpretar los idiomas es otro don, enseñar es un don, evangelismo, la habilidad de convencer a los no creyentes de depositar su fe en Dios el Hijo como su Salvador personal. Ayudar a otros, eso es un don espiritual. Algunos tienen esa habilidad de cuando ven una necesidad, entran en acción y ayudan. Servir, algo que los diáconos deben tener, es el don de servir, porque son servidores, pero no nada más los diáconos, todos debemos servir, pero algunos tienen el don de servir, el don de administración, la habilidad de coordinar y coordinar todo correctamente para que funcione mejor, el don de animar a otros, ánimo. Debemos animar a los demás. Algunos tienen ese don de animar, el don de dar económicamente, de ser generoso con lo que uno tiene, el don de liderazgo, de presidir a otros y el don de mostrar compasión. Esos son 17 dones espirituales. Y 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser. A ver, vamos a tomar una pausa ahí. Eso es muy importante. El amor siempre existe. No puedes decir que no tienes amor por cierta persona. Yo he escuchado a matrimonios decir es que no lo amo, no la amo. Ya se me acabó el amor. No es cierto. ¿Correcto? Porque la Biblia dice que el amor nunca deja de. Siempre tienes amor. La Biblia dice Dios es amor. Y tú siempre tienes amor. Si has tenido amor una vez, tienes el amor toda la vida. Nunca se va el amor. Nunca se acaba. Es siempre hay inagotable, es inagotable el amor que tenemos, nunca deja de ser, pero lo que pasa es, como la gente me ha ofendido, me ha hecho daño, he decidido no expresar el amor a ciertas personas, pero el amor siempre existe, nunca deja de ser. Pero luego dice, pero las profecías se acabarán.
Eso es un don espiritual parcial. Y cesarán las lenguas. La habilidad de hablar en otros idiomas eventualmente dejó de existir y la ciencia acabará. Ahora, entonces, ¿cuáles son las cosas o los dones espirituales parciales? Los que se acabarán o cesarán. Número 1, el hablar en lenguas o idiomas. Definitivamente, cuando Dios terminó de escribir toda la Biblia, ese don dejó de existir en este mundo. Aunque hay personas que están diciendo, no, en nuestra iglesia todavía hay gente que habla en lenguas angelicales y otras cosas. No estoy de acuerdo con esas personas que están diciendo esto. Interpretación de idiomas también es otro don espiritual temporal, porque aquí claramente dice que cesarán las lenguas. Ese es uno de los temporales. También la interpretación de idiomas no es necesario, aunque hay personas que saben interpretar. Y ustedes saben que cuando hemos invitado a personas que hablan inglés y no saben hablar en español, yo y otros en nuestra congregación hemos entrado en acción como intérprete para ayudar a todos a entender lo que están diciendo. El don de hacer milagros es otro don que ya cesó, dejó de existir, aunque Dios sigue haciendo milagros. Ya no hay personas que tienen una habilidad sobrenatural de hacer un milagro, algo sobrenatural, algo que no va de acuerdo con las cosas típicamente diarias que pasan en esta vida. El don de sanar es otro don que dejó de existir. Ya no hay, aunque Dios sigue sanando, ya no hay seres humanos que tienen una habilidad, aunque creo en imponer nuestras manos sobre los enfermos y orar por una sanación de parte de Dios para esas personas. No hay seres humanos que tienen esa habilidad sobrenatural de sanar a otros seres humanos. Y el don de profetizar. Ya no es necesario hablar más de las cosas futuras, porque Dios nos ha dicho en su palabra cómo va a proceder, cómo va a seguir todo en el futuro. Pero todavía existen varios otros dones espirituales, 12. Solamente son 5 que son parciales, pero hay 12 y necesitamos que todos estén siendo ejercitados y demostrados aquí en Tordo número 19. Porque es la manera de ver nuestra iglesia fortalecida y creciente. ¿Quieren estar en una iglesia creciente? ¿Quieren estar en una iglesia donde no solo llega gente que conocemos, sino que cada domingo hay gente nueva aquí con nosotros? ¿Tienen la habilidad de recibir, de saludar a más personas aquí? Espero que sí, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que tengamos una iglesia creciente, una iglesia fuerte, firme, pero también una iglesia creciente. Cuando hacemos las cosas que Dios nos ha pedido y nos ha encargado, todo es más bonito y feliz. Porque Zacarías, un sacerdote, quien primero no creyó lo que Dios le había dicho por medio del ángel Gabriel. A ver, ¿qué es lo que no creyó Zacarías? Que iba a tener un hijo. Ya era un hombre mayor de edad, su esposa también, ya imposible, se puede decir, para ellos de tener un hijo. Y el ángel Gabriel le llega
y le comunica mientras está ahí en el santuario sirviendo al Señor, y le dice: tu esposa Elizabeth tendrá un hijo. No le creyó. Y como castigo, porque Dios sí castiga y da lecciones a nosotros, como castigo, ¿cómo salió de ese lugar? Mudo, sin la habilidad de hablar, y quedó así hasta el nacimiento. Bueno, quedó así, no, más tarde que su nacimiento de su hijo, porque fue en el día 8º de su hijo, cuando fueron al templo para la circuncisión, y es el momento en la circuncisión cuando ya tienen que declarar el nombre que iba a llevar su hijo. Cuando él declaró y obedeció lo que el ángel Gabriel le había dicho: su nombre será Juan. Y aunque la población, la gente que estaba allí presente, estaban presionando tanto a Elizabeth como a Zacarías: no, pues le vas a poner tu nombre, ¿no? Tú eres un hombre mayor de edad, ese es tu primer y único hijo que probablemente vas a tener. Entonces, obviamente, tienes que poner Zacarías al nombre de este niño. Él pidió una tablilla y él escribió: su nombre es Juan. E inmediatamente comenzó a hablar. Porque Zacarías ya, ahora sí, obedeció al Señor, dando el nombre de Juan a su hijo, y Dios le da la habilidad de hacer cosas especiales y sobrenaturales. Nuestro pasaje bíblico es de Lucas. Si quieren abrir sus Biblias, por favor, si tienen una copia de las Sagradas Escrituras, en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Ya casi terminamos el capítulo 1. Versículos 67 al 75. Dice así: entonces su padre, el padre de ese niño bebé de 8 días, Zacarías, se llenó del Espíritu Santo y dio la siguiente, ¿qué? Probablemente una de las últimas profecías. Si se dieron cuenta que también fue llena del Espíritu Santo Elizabeth, su esposa, pero no hizo ninguna profecía. María también ella habló siendo llena del Espíritu Santo también, pero no dio, una profecía. Aquí Zacarías está dando una profecía. Y primero comienza no hablando de su propio hijo, sino hablando del hijo que iba a nacer, de Jesús. Alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado, el pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia mientras vivamos. Zacarías, por lo menos, tuvo un momento en su vida cuando estuvo lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, cuando Él tiene control y está dirigiendo, Él tiene sus manos sobre el volante de nuestra vida, eso no era permanente y no es permanente. Venía y se va,
en aquellos tiempos y en nuestros días también, en cuanto a su control, en cuanto a la llenura del Espíritu Santo. Primero, como dije, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, ahora le toca a Zacarías. Ser lleno del Espíritu Santo es algo que es para las mujeres y para los hombres también. Doy gracias a Dios por mis padres. Yo fui el primero en mi familia de creer en Cristo. Crecí con ellos desde los 10 años de edad que conocí a Jesucristo como mi Salvador personal. Daba testimonio a mis papás, pero no fueron creyentes hasta el final, casi final de sus vidas. Por lo menos en el caso de mi papá, lo gané para Cristo, gracias a Dios, 2 semanas antes de su muerte. En el caso de mi mamá, también ella duró como unos 15 años más aquí en esta vida. Es una gran bendición tener padres, y todos tenemos padres, y más es una bendición tener padres como los que tuvo Juan el Bautista, donde tanto el papá y la mamá experimentaron tiempos donde estaban guiados, controlados y llenos del Espíritu Santo. Todos debemos lograr ser personas dirigidas, guiadas y utilizadas por la tercera persona de la Trinidad todos los días de nuestra vida. Eso es algo que debemos pedir al abrir nuestros ojos cada mañana. Lo mejor que puedes dar a tus hijos no es una educación o un carro, eso es lo que quería decir. Es un carro, no, sino es ser un cristiano lleno del Espíritu Santo. Hay 2 tipos de cristianos. Están los carnales y están los espirituales. Los carnales son los que están ya tomando control de su vida por la carne, están, la verdad, cometiendo pecado, pero los espirituales son los que han dejado, se han arrepentido del pecado y están dejando el control al Espíritu Santo. ¿Qué legado dejarás a tus hijos? Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, hace la voluntad de Dios. Está sin pecado en su vida. Usa sus dones espirituales para edificar a otros y demuestra el fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Mas el fruto del Espíritu es, a ver todos juntos conmigo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Una persona llena del Espíritu Santo exhibe claramente las 9 características del fruto del Espíritu. Así debe ser la vida cristiana. Dentro de más momentos tenemos de estar llenos, controlados por el Espíritu Santo, más cosas podemos lograr para la causa de Cristo. ¿Quieren hacer crecer el reino de Dios en este mundo durante su tiempo terrenal? Bajo el control del Espíritu Santo, lo primero que pide Zacarías de Israel es que alaben al Señor. Nuevamente, versículo 68. Léanlo conmigo todos juntos. ¿Listos? Alaben el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. No sé si se dieron cuenta, pero los 3 cantos que hemos entonado hoy y los que todavía nos faltan por cantar, todos son lo que llamo yo cantos verticales. Hay cantos horizontales y hay cantos verticales. Aquí no llamamos
este culto un servicio. Ya tienen décadas que cambiamos el término a una palabra que usamos que es celebración. Venimos aquí a celebrar la presencia de Dios con nosotros. Y no queremos hablar de Dios aquí, sino queremos hablar a Dios. ¿Ven la diferencia? Cuando estamos en la calle platicando con la gente hablamos de Dios, pero en las celebraciones, cuando estamos reunidos con otros creyentes en Cristo, no queremos hablar de Dios, sino queremos hablar a Dios. Queremos exaltar a nuestro Dios en ese momento, domingo tras domingo. Cantar alabanzas a Dios, darle una serenata, porque lo amamos. Es algo que los creyentes debemos hacer todos los días de nuestra vida aquí, y es algo que también haremos por toda la eternidad. Debemos desarrollar cada día más nuestra habilidad de alabar al Señor. Queremos ser mejores, no peores. Queremos hacerlo intencionalmente y con excelencia. Con los ángeles, como acabamos de cantar, o sin ellos. Yo quiero siempre alabar a mi Creador. La profecía de Zacarías primero es acerca de la llegada del Mesías. No es acerca de su primer y único hijo Juan, sino es acerca de Jesús. Versículos 69 al 70. Todos conmigo, ¿listos? Adelante. Nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Es algo que también fue profetizado por los profetas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Ahora ha llegado el cumplimiento de esas profecías, que venía el Mesías. Isaías profetizó acerca de eso. Miqueas, Daniel, Zacarías el profeta, Jeremías y ahora Zacarías el sacerdote del Nuevo Testamento. Todo lo que Dios promete, lo cumple. ¿No les da gusto tener un Señor así? Él es fiel, justo, responsable, cumplido, confiable y constante. Así es el Dios que servimos en la IBC. Los judíos y ahora los creyentes en Cristo siempre hemos tenido enemigos y gente que nos odia. Lucas capítulo 1 versículo 71, todos juntos, ¿listos? Adelante. Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Ay, no, pastor, yo me llevo bien con todos. No hay nadie, no tengo enemigos, no hay nadie que me odia. Ustedes que dicen cosas así, que no tienen enemigos, que no hay personas que les tienen odio, están viviendo en un mundo fantasioso, no real. Jesucristo mismo dijo en Juan capítulo 15, ¿recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Somos el esclavo, Jesucristo es nuestro amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Les harán todo eso a causa de mí, dice Jesucristo, porque han rechazado a aquel que me envió. ¿Quién envió a Jesús al mundo? Dios el Padre. Dios el Padre. Solo porque llevamos el nombre de Jesús, tenemos enemigos, personas que nos odian y nos quieren hacer daño. Pero ahora nuestro Mesías
nos rescatará de todos ellos. Con Jesús seremos más que victoriosos, más que vencedores. Estamos en el mejor equipo, hermanos. ¿Quién va a ganar hoy? ¿Cómo que España? América para América. Arriba Argentina. Aunque sean muy prepotentes. Veremos, veremos. No importa. Ese es un partido. Nosotros estamos viviendo la vida real y estamos trabajando, sirviendo a nuestro Dios. Y somos más que vencedores. Estamos en el mejor equipo, el equipo de Jesucristo. Aunque sufriremos algunas derrotas de vez en cuando, eventualmente ganaremos. Todo es mejor con la victoria de Jesús sobre el pecado. ¿Cuándo tuvo la victoria sobre el pecado? Cuando murió en la cruz. Y su victoria sobre la muerte. ¿Cuándo tuvo la victoria sobre la muerte? Con su resurrección. Ganamos, hermanos. Ganamos, hermanos. A mí me gusta ganar. Versículos 72 al 73. Todos juntos conmigo. ¿Listos? Adelante. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado, el pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Dios ha sido misericordioso con nuestros antepasados y con nosotros. Ser misericordioso es no darnos lo que merecemos. Decidir no darnos el castigo que merecemos. Eso es cuando mostramos misericordia. Y Dios es muy misericordioso. Ser misericordioso es perdonar. Y luego continuar presente con nosotros. Para siempre es la misericordia del Señor. Hay un salmo que dice eso, vez tras vez tras vez. ¿Se acuerdan del momento cuando Dios hizo ese pacto sagrado mediante un juramento con Abraham? En ese pacto, el Señor le prometió 3 cosas a ese patriarca. Número 1, que iba a tener una multitud de hijos. Número 2, una nueva tierra. Y número 3, unas bendiciones para él y para todas las familias de la tierra. Hubo muchos momentos cuando Dios quería castigar, quería disciplinar a la nación de Israel por su desobediencia, pero no lo hizo por causa de ese pacto que hizo con Abraham. El Señor es justo, pero también es misericordioso. Yo en lo personal prefiero su misericordia más que su justicia. ¿Por qué? Porque sé que es lo que más necesito. Cuando he perdonado a otros y cuando me han perdonado, es algo que produce una sensación preciosa e inolvidable. Es bueno recordar las obras pasadas de nuestro Dios, pero no debemos vivir nuestras vidas en el pasado. Yo me acuerdo de hace años, de hace 40 años, de llegar a tener 360 niños en nuestra EBDB. ¿Te acuerdas, Anita? Es como un sueño, otra vida. Acá arriba en Capital City Baptist Church,
Dios nos ayudó mucho, salimos a la calle, invitamos, pero vivimos en otros días, en otros tiempos. Los papás tienen mucha desconfianza y no quieren soltar a sus hijos. Pero yo estoy orando para que Dios nos ayude a jalar a muchos niños a nuestra iglesia. Pero no debemos vivir en el pasado, debemos vivir en el presente. Por último, hoy, espero. O sea, no sé, puedo morir hoy, ¿correcto? Pero entonces, por último, hoy, Lucas capítulo 1, versículos 74 al 75. Todos juntos conmigo, adelante. Hemos sido enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia mientras vivamos. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Lo has pensado? ¿Ganar mucho dinero? ¿Comprar una casa? ¿Casarte? ¿Tener un hijo? ¿Terminar tu carrera? ¿Jubilarte? ¿Vivir en Cancún con el sargazo? ¿Ir a Disney World? Todo esto es bueno, no hay problemas, es bueno, pero no debe ser la prioridad de nuestras vidas. No sean egoístas con su vida y su tiempo limitado sobre la faz de la tierra. La razón por qué Dios te ha rescatado de tus enemigos, la razón por qué tienes victoria sobre el pecado y la muerte es para poder servir a Dios. Cada día debes servir al Señor por medio de servir a otros. Esa es la manera. Dios está en todos lugares, eso sí entiendo, pero su lugar simbólico es en el tercer cielo, donde está su trono, ahí está sentado. Y la manera de servir a nuestro Dios es por medio de servir los unos a los otros. Servir a Dios sin temor, dice el texto bíblico, es dar todo lo que tenemos sin frenos, sin poner limitaciones. Es estar totalmente dedicado y entregado a Él y sus proyectos. Proyectos como una EBDB. Proyectos como unos campamentos juveniles evangelísticos. Necesitamos gente que ha sido rescatada de sus enemigos y de los que los odian, estén sirviendo al Señor y cumpliendo con los proyectos de nuestro Dios. Mientras vivas, debes servir al Señor en santidad y justicia. Vivir en santidad es vivir sin pecado. Por favor, hay que confesar nuestros pecados, hay que arrepentirnos de nuestros pecados y no volver atrás, sino seguir adelante con nuestro Dios. Y vivir en justicia es cumplir con todos nuestros compromisos y responsabilidades. El trabajo que damos para Dios debe ser con todo nuestro corazón, no a medias. Los mejores trabajadores terminan su trabajo y son responsables con su tiempo. No andan perdiendo su tiempo con cosas triviales. No ando revisando la hora. Ay, todavía falta 2 horas. Tengo que trabajar 8 horas aquí. Ay, no, ya. Quiero que ya, más rápido. Y están perdiendo el tiempo. A ver, ¿qué hago ahora? Sino que un trabajador sabe cumplir con las cosas. Terminan con un proyecto y luego comienzan otro. Así son los obreros que buscamos en la IBC. Harás lo que sea necesario para experimentar la llenura del Espíritu Santo en tu vida hoy. Si tu respuesta es sí a esa pregunta,
favor de levantar tu mano en alto. Gracias, pueden bajar sus manos. ¿Quieres descubrir cuáles son tus dones espirituales que el Espíritu Santo te dio en el día de tu salvación? Favor de levantar tu mano en alto. Gracias. ¿Quieres ser un ejemplo para tus hijos en la vida cristiana? Favor de levantar tu mano en alto. ¿Y tus nietos? ¿Y tus bisnietos? ¿Y tus tataranietos? Sí. ¿Quieres servir a Dios en su iglesia? ¿Quieres alabar a Dios mejor? ¿Quieres experimentar la misericordia de Dios en tu vida? Necesito eso. ¿Quieres servir al Señor con tu vida y sin frenos? Vamos a cerrar los ojos e inclinar los rostros, por favor, todos. Tú decides cómo vas a vivir tu vida. Tristemente hay mucha gente que desperdicia su tiempo limitado aquí. No toma muy en serio la vida. Creen que van a estar aquí para siempre. La vida es muy corta. La Biblia nos dice en el libro de Santiago que es como la neblina que aparece en la mañana por un tiempo y luego desaparece. Sale el sol, se quema la neblina y se va. Así es nuestra vida. Muy corta. Por eso debemos aprovechar del tiempo que tenemos para servir a nuestro Dios. La razón por qué Dios te ha rescatado de los enemigos, el enemigo del pecado y el enemigo de la muerte, es para que sirvas a tu Señor aquí en Tordo número 19 con nosotros. Queremos tener un ejército de personas trabajando para nuestro Dios. Queremos hacer algo donde el domingo próximo estaremos totalmente asombrados de lo que hizo Dios en la EBDB. Pero tenemos que trabajar. Dios trabaja por medio de nosotros, de su gente. Usa tus manos, usa tus pies, usa tu boca, usa tu mente para servir a tu Dios totalmente. Eso es lo que debes hacer. Y nuestro Dios es misericordioso. Él no quiere que ninguno termine en el infierno. Pero tristemente puedo decir que hay gente que ha negado, no ha querido creer la Biblia, las buenas nuevas de salvación, el evangelio de Jesús. La razón por qué vino Jesús. El Padre envió a su Hijo desde el cielo a la tierra, donde Él nació por medio de una virgen. Vivió una vida perfecta porque Él es Dios en el cuerpo de un ser humano. Nunca pecó. Es el Cordero de Dios, sin mancha ni arruga, y fue a una cruz del Monte Calvario, donde pagó por nuestros pecados. Pero solo porque Jesús murió, no quiere decir que todos tenemos la salvación. Dios dice que es necesario nacer de nuevo. Cada ser humano tiene que tener un nacimiento espiritual, no nada más el físico. Si tú algún día quieres entrar en el reino de los cielos, tienes que tener dos nacimientos. El físico ya lo tienes, estás aquí, pero ¿tienes el nacimiento espiritual?
Hay un momento en tu vida como tuve yo en mi vida a los 10 años de edad, cuando yo entendí que solo por mi esfuerzo no iba a poder llegar, porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por medio de la fe. Es un regalo, es por gracia mi salvación, pero también es por mi fe. Cuando deposité mi fe en las obras que hizo Jesucristo, cuando murió y resucitó de la muerte. No estuve presente en su muerte ni en su resurrección, pero por fe creo en esas obras. Y deposité en ese momento, en ese instante, mi fe en Él. Y luego con mi boca declaré que Jesús es el Señor. Si tú no has recibido a Jesús como tu Salvador personal, hoy lo puedes hacer. Dios te está dando una oportunidad hoy. No debes desaprovechar de esa oportunidad, porque nadie tiene certeza de tener vida mañana. Hay que creer en Cristo. Hay que recibir a Jesús como nuestro Salvador personal. Hay que nacer de nuevo. No es algo que hacemos muchas veces. Con una vez es suficiente por toda la eternidad. Pero si nunca lo has hecho, si tienes dudas, si eres un verdadero creyente en Cristo o no, y quieres aclarar eso, quieres resolver, hacer cuentas con el Dios de los cielos, esa es la forma. Depositando tu fe en las obras de Jesús, creyendo, verdaderamente creyendo que Jesús murió por ti y resucitó de la muerte. Tienes victoria sobre el pecado, tienes victoria sobre la muerte también, la segunda muerte. Pero también para sellar y complementar todo, tienes que hacer una oración donde invitas a Jesús de ser tu Salvador personal. Y si nunca lo has hecho y hoy lo quieres hacer, con toda confianza, en silencio, favor de decirle a Dios el Padre estas palabras. Padre Celestial, reconozco que soy pecador y que necesito un Salvador. Quiero que Jesús de Nazaret, tu Hijo, Jesucristo, sea mi Salvador personal. Jesús, eres el Señor, eres Dios en el cuerpo de un ser humano. Pagaste por mis pecados cuando moriste en esa cruz y me diste victoria sobre la muerte cuando resucitaste de la muerte. Ahora pongo toda mi fe en ti y te recibo como mi Salvador personal. En tu nombre pido todo esto. Así, con los ojos cerrados y las cabezas inclinadas, si tú acabas de hacer esta oración, felicidades, y solamente me gustaría saberlo. Si hoy pasaste de la muerte a la vida y hoy eres parte de la familia de Dios porque hiciste esta oración sin pena, favor de levantar tu mano en alto por un segundo y luego la puedes bajar. ¿Quién dice? Estoy viendo. ¿Quién dice? Yo sí. Hoy hice esta oración de creer en Cristo como mi Salvador personal. Gracias a Dios por esa persona. ¿Alguien más? Con toda confianza. Levante su mano, estoy viendo. Dios, yo quiero pedir por tus bendiciones sobre esta congregación y que nos ayudes, Dios, a todos. Somos tu creación, tú eres el creador y queremos alabar tu nombre. Gracias por Zacarías y por su profecía. Gracias porque podemos nosotros entender que la razón por qué nos has rescatado de los enemigos que tenemos en este mundo, y son enemigos, están en contra de nosotros porque llevamos el nombre de Jesús. Pero has quitado, nos has rescatado de esas personas para poder servirte sin temor. Oh Dios, te pido por una iglesia activa, una iglesia
servicial, una iglesia que está utilizando los dones espirituales para ministrar a más y más personas. Tenemos mucho potencial, Dios, y queremos lograr nuestro potencial aquí en esta gran ciudad. Hay mucha gente que todavía necesita escuchar el Evangelio de Jesucristo. Pedimos por tus bendiciones sobre nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos todo esto.